Imagina, por un momento, que puedes conectarte con Dios de una manera tan profunda e íntima que trasciende las limitaciones de lo que alguna vez creíste posible. No se trata simplemente de pronunciar oraciones o recitar palabras hechas, es permitir que tu ser se abra a una comunión directa con el Creador del universo, donde cada latido de tu corazón se une en un diálogo silencioso y poderoso. Es una oración que no se queda en la superficie, sino que llega al núcleo de tu existencia, donde el Espíritu Santo susurra a Dios aquellas necesidades que aún no sabes nombrar. Si anhelas una verdadera transformación espiritual, es esencial que aprendas a orar en el Espíritu, porque esta práctica tiene el potencial de cambiarlo todo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de orar con toda la sinceridad de tu ser, sientes que tus palabras no alcanzan a tocar el corazón de Dios? Quizás la razón es que Él desea que vayas más allá de lo evidente, que abandones la rutina de frases prefabricadas y te sumerjas en una experiencia de fe auténtica. Orar en el Espíritu es una conexión divina, una comunión directa entre tu alma y el Creador, que te permite experimentar su amor de una manera que trasciende lo físico y lo visible. Si sientes ese llamado ardiendo en tu interior, te invito a dejar en los comentarios la frase: Espíritu Santo, guíame en cada paso y transforma mi vida. Al hacerlo, no solo afirmas tu compromiso personal, sino que te unes a una comunidad que se inspira mutuamente para crecer en el camino espiritual. Cada testimonio es parte de un poderoso movimiento, una red de fe y esperanza en la que cada voz cuenta. A partir de ahora, descubrirás cómo esta forma de oración puede transformar tu vida y elevar tu caminar con Dios a niveles insospechados. Imagina, por un instante, sintonizar una radio antigua. Debes girar lentamente el dial hasta encontrar esa señal perfecta. Así es la oración en el Espíritu, es un proceso de ajuste en el que con paciencia, fe y práctica, comienzas a captar una frecuencia divina que te conecta con lo inefable. No es algo que se logre de la noche a la mañana, pero cada intento, cada momento de entrega, te acerca más a esa sintonía perfecta. En este viaje espiritual descubrirás secretos profundos acerca de la oración en el Espíritu. Comprenderás cómo el Espíritu Santo actúa como tu intercesor y ayudante, especialmente en aquellos momentos en que las palabras fallan y la mente se queda en blanco. ¿Cuántas veces te has quedado sin palabras ante las adversidades? La Escritura, en Romanos 8, versículo 26, nos asegura: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta promesa reconforta el alma, aun cuando te sientas débil o perdido, Dios ya está obrando en tu interior a través del Espíritu, llevando tus necesidades más profundas hasta su trono. Te animo a quedarte hasta el final del video, ya que cada minuto está lleno de revelaciones que fortalecerán tu fe y transformarán tu vida. Antes de seguir adelante, te invito a suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a este video. Tu apoyo no solo nos anima, sino que también ayuda a difundir este mensaje y a bendecir vidas con la palabra de Dios. Mientras meditas sobre la importancia de orar en el Espíritu, es natural sentir el deseo de acercarte aún más a Él y fortalecer tu conexión diaria. Una de las maneras más efectivas de lograrlo es mediante la oración constante, creando momentos de intimidad y diálogo genuino con el Padre Celestial. Aprovecha cada oportunidad para conectar con Dios, permitiendo que su guía y protección se manifiesten de formas que quizás nunca imaginaste. Es en esos instantes de recogimiento donde tu fe se renueva y tu espíritu se fortalece, preparándote para enfrentar los desafíos del día a día. ¿Estás listo para responder a una de las preguntas más profundas de tu vida? Piensa en la posibilidad de descubrir en tu interior esa señal divina que te identifica con el plan de Dios.
Mantente atento a cada experiencia, a cada respuesta y a cada revelación que se manifieste en tu camino, pues en ella se esconde el secreto de una conexión sincera y transformadora. Es importante recordar que orar en el Espíritu no significa adoptar una actitud pasiva ante la vida. Al contrario, es una invitación a la acción espiritual, a estar tan alineado con la voluntad de Dios que cada petición se eleva en perfecta armonía con sus propósitos. Esta seguridad no es un privilegio exclusivo de los grandes líderes espirituales, sino una promesa que se extiende a ti, aquí y ahora, sin importar dónde te encuentres. ¿Qué hay de la paz? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, tan profunda que puede llenar cada rincón de tu alma, sin importar el caos que te rodee. Filipenses 4, versículos 6 a 7 nos recuerda que al orar en el Espíritu, esa paz te inunda, asegurándote que Dios tiene el control absoluto de cada área de tu vida. Tal vez estés atravesando batallas en el trabajo, tensiones en la familia o conflictos internos que parecen insuperables. Recuerda que al orar en el Espíritu, no solo solicitas ayuda, sino que entras en una lucha espiritual equipada con las poderosas armas que Dios te ha dado. Efesios 6, versículo 18 nos exhorta a usar la oración en el Espíritu como parte esencial de nuestra armadura, para que incluso en medio de la batalla, puedas derribar barreras y ganar victorias que trascienden tu comprensión. Orar en el Espíritu no se trata únicamente de pedir por ti mismo. Con frecuencia, el Espíritu Santo te guía a interceder por otros, a orar por aquellos que quizás ni siquiera estaban en tu radar. Hoy, es posible que sientas el impulso de interceder por un amigo, un familiar o incluso por alguien que no conoces. Estas oraciones intercesoras pueden marcar un punto de inflexión en la vida de otra persona, siendo un faro de esperanza en medio de la oscuridad. A medida que avanzas en este camino, verás cómo tu entendimiento se profundiza y tu visión se expande. Comenzarás a ver la vida desde la perspectiva de Dios y no desde los límites de la visión humana. Imagina poder observar tus luchas diarias a través de los ojos del Altísimo, reconociendo que cada situación tiene un propósito mayor y que a pesar de las dificultades, Él obra en todo para tu bien. Orar en el Espíritu no es una experiencia aislada que ocurre únicamente cuando te postras en oración, su influencia se extiende a cada aspecto de tu vida. Cada momento, cada decisión, cada paso se transforma cuando vives en comunión con Dios. Gálatas 5, versículo 25 nos recuerda: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto implica que en cada paso de tu camino, la guía divina te acompaña, alineando tu vida con los propósitos eternos del Creador. ¿No es esa la búsqueda que anhelamos? Sentir la presencia de Dios en cada instante, ser parte activa de su plan y dejar que su luz ilumine cada decisión. Es cierto que el camino de la fe no siempre es fácil. Habrá momentos en que te sientas agotado, desanimado o incluso frustrado. Habrá días en que tus oraciones parezcan secas, como si el eco de tu voz se perdiera en el vacío. En esos momentos, recuerda las palabras de Lucas 18, versículo 1, que nos insta a orar sin cesar, a persistir incluso cuando todo parece en silencio. La perseverancia en la oración es clave. Es en esos instantes de persistencia donde más creces espiritualmente y se forjan las victorias más significativas en tu vida. A medida que sigues este camino, notarás que tu fe se fortalece con cada respuesta a tus oraciones, con cada sensación de paz que inunda tu alma y con cada señal de que Dios está obrando en tu vida. La oración se transforma en mucho más que un ritual. Se convierte en una herramienta poderosa de transformación personal y espiritual. Tu fe influirá en la manera en que ves el mundo, en la forma en que enfrentas los desafíos diarios y en la manera en que amas a quienes te rodean.
Lo que viene en este viaje de oración en el Espíritu es algo que no puedes dejar pasar. Tal vez nunca hayas experimentado algo tan profundo o, si ya has tenido un pequeño atisbo, sabes que hay mucho más por descubrir. Sea cual sea tu experiencia hasta ahora, hay una certeza: Dios tiene reservadas bendiciones inmensas para ti. Todo comienza con un simple paso de fe, con una oración sincera de entrega al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué estás esperando? La oportunidad de una vida transformada, llena de paz, fortaleza y bendiciones, está aquí, en este preciso momento. Acompáñame en este recorrido y prepárate para descubrir un nuevo nivel de intimidad con Dios, una confianza que no se quiebra y una paz que trasciende todo entendimiento. Orar en el Espíritu no es solo una práctica, es la llave que abre la puerta a una existencia verdaderamente transformada. ¿Estás listo para sumergirte en este camino y experimentar una oración que cambia las circunstancias, que toca el cielo y transforma el corazón? Si la respuesta es afirmativa, mantén la fe y déjate llevar por el poder del Espíritu. Cuando hablamos de oración, solemos pensar en palabras elaboradas, en frases bien ensayadas que suenan agradables, pero ¿qué sucede cuando las palabras no bastan? ¿Qué pasa cuando la mente se queda en blanco y el peso del corazón parece insuperable? Es precisamente en esos momentos cuando el Espíritu Santo se hace presente de manera sublime. Él es nuestro ayudante, nuestro intercesor en la debilidad. Romanos 8, versículo 26 nos recuerda que no sabemos qué orar, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esos gemidos son más que simples sonidos, son la manifestación de una comunión tan profunda que trasciende lo que cualquier palabra humana puede expresar. Esta invitación a orar en el Espíritu te reta a dejar de lado la superficialidad y a sumergirte en un diálogo genuino con Dios. Es un llamado a abandonar la rutina y a reconocer que en cada instante de silencio se teje una conexión que transforma la vida. A medida que profundizas en esta práctica, notarás que cada oración se convierte en el motor de una transformación interna, en la fuerza que te impulsa a enfrentar cada desafío con renovada esperanza y determinación. Además, orar en el Espíritu tiene un impacto que va más allá de ti mismo. Muchas veces, el Espíritu te impulsa a interceder por otros, a orar por amigos, familiares o incluso por desconocidos. Estas oraciones intercesoras pueden marcar un antes y un después en la vida de aquellos por quienes intercedes, abriendo caminos de sanación y esperanza en medio de la oscuridad. Cuando extiendes tu mano en oración, te conviertes en un canal de bendición, demostrando que el amor y la compasión de Dios no tienen límites. Cada vez que te entregas a esta forma de oración, no solo te transformas a ti mismo, sino que también te abres a la posibilidad de transformar el mundo que te rodea. La fe se convierte en un puente que une corazones, y cada oración intercesora es una luz que ilumina el camino de aquellos que buscan esperanza en tiempos difíciles. Efesios 6, versículo 18 nos exhorta a orar en todo momento con el Espíritu, recordándonos que nuestras oraciones tienen el poder de mover montañas y derribar barreras. Este mensaje de fe nos impulsa a perseverar y a no abandonar jamás la búsqueda de esa conexión divina que nos fortalece y nos guía. A lo largo de este recorrido, verás cómo la práctica de orar en el Espíritu se extiende a cada rincón de tu vida. No se trata únicamente de esos momentos especiales en los que te retiras a orar, es una experiencia que impregna cada pensamiento, cada decisión y cada acción. Gálatas 5, versículo 25 nos invita a andar por el Espíritu, lo que significa que en cada paso que das, Dios está contigo, guiándote y protegiéndote. Con esa presencia divina, cada desafío se convierte en una oportunidad para crecer, y cada obstáculo en una lección que te acerca más a la verdad y al amor de Dios.
El camino de la fe puede estar lleno de desafíos. Habrá días en los que te sentirás cansado, cuando tus oraciones parezcan secas y la esperanza parezca distante. Pero en esos momentos, recuerda la exhortación de Lucas 18, versículo 1, ora sin cesar, sin desmayar, porque en la perseverancia se manifiesta la fuerza divina de maneras inesperadas y maravillosas. Mientras avanzas en este sendero, tu fe se fortalecerá con cada respuesta a tus oraciones, con cada sensación de paz que inunda tu alma y con cada señal de que Dios está obrando en tu vida. La transformación que experimentas no es solo personal, sino que se refleja en la forma en que te relacionas con el mundo. La oración se convierte en una herramienta poderosa para transformar tu existencia, cambiar la manera en que enfrentas los problemas y llenar de amor y esperanza cada relación. La invitación es clara, da ese paso de fe, abre tu corazón y permite que la oración en el Espíritu transforme cada aspecto de tu vida. Cada palabra, cada suspiro y cada silencio es un puente hacia una comunión más profunda con lo divino. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11, versículo 1, y es a través de esta fe que descubrirás el poder transformador de vivir en comunión con Dios. Agradece la oportunidad de experimentar este diálogo íntimo con el Padre, de dejar que cada oración se convierta en una semilla de esperanza que crece y florece en el corazón. Deja que el Espíritu guíe tus pasos, que su paz inunde cada rincón de tu ser y que su amor te impulse a amar y servir a los demás sin medida. Cada instante es una oportunidad para reconectar con lo divino, para alinear tu voluntad con la de Dios y para permitir que su paz inunde cada área de tu existencia. Permítete ser transformado, déjate llevar por la fuerza del Espíritu y confía en que en cada latido, en cada respiración, Dios está obrando en ti y a través de ti. La experiencia de orar en el Espíritu es un llamado a vivir una vida de autenticidad y entrega, a dejar de lado lo superficial y a sumergirte en la verdad profunda del amor divino. Es el inicio de una transformación que abarca cada aspecto de tu ser, una fuerza que te impulsa a superar los desafíos y a caminar con confianza en el plan perfecto de Dios. Permite que cada oración, cada momento de silencio, se convierta en un testimonio vivo de la gracia y el poder del Espíritu Santo. Que esta experiencia te inspire a seguir buscando, a seguir confiando y a seguir creyendo en que con cada paso, estás más cerca de la plenitud de la vida que Dios ha preparado para ti. Que el Espíritu Santo te acompañe en cada instante y que en el fluir de la oración encuentres la fortaleza para transformar tu realidad y la de quienes te rodean. Abre tu corazón a esta maravillosa conexión, confía en la guía divina y deja que la paz y el amor de Dios inunden cada aspecto de tu ser. Imagina que te encuentras en una situación en la que las lágrimas son la única respuesta que puedes ofrecer, donde la desesperación inhibe cualquier intento de oración coherente. Es en esos momentos cuando el Espíritu Santo actúa de manera poderosa, tomando esas emociones y transformándolas en una intercesión directa al Padre. Él conoce cada rincón de nuestro corazón, sabe de nuestras debilidades, de nuestros dolores y de aquello que ni siquiera podemos verbalizar. ¿No es reconfortante saber que incluso en los momentos más difíciles, cuando nos faltan las palabras, estamos siendo escuchados? El Espíritu Santo forja ese puente divino, llevando nuestros sentimientos y necesidades a Dios de una manera que supera nuestra comprensión limitada. La oración en el Espíritu no se trata de perder el control, como algunos pueden imaginar, todo lo contrario. Nos invita a sumergirnos en una conexión más profunda, reconociendo que nuestra capacidad humana es insuficiente. No se trata de lo que podemos hacer o decir, sino de permitir que el Espíritu actúe, haciendo lo que solo Él puede hacer. Es un acto de humildad ante Dios, reconociendo que por nuestra cuenta, nuestras oraciones serían limitadas, pero con el Espíritu, cobran una dimensión completamente nueva.
Gálatas 4, versículos 6 a 7 nos recuerda, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Estas palabras son un fuerte recordatorio de que al orar en el Espíritu, no estamos solo recitando palabras vacías, sino clamando con la autoridad de hijos y con la intimidad de quienes pueden dirigirse a Dios como Padre. Esto cambia completamente nuestra postura en la oración. Ya no estamos distantes o intimidados ante Dios, al contrario, nos encontramos en un lugar de profunda intimidad. El Espíritu Santo no es solo un ayudante, sino quien nos da confianza y nos recuerda constantemente quiénes somos en Cristo, herederos del reino, hijos amados del Padre. Al acercarte a Dios en oración, consciente de esta verdad, algo se transforma. Ya no se trata de timidez o duda, sino de una fe audaz. Sabes que estás siendo escuchado porque el mismo Espíritu testifica que eres hijo e heredero. Muchas veces, al orar en el Espíritu, puede que no entendamos exactamente lo que estamos diciendo, y esto puede parecer extraño para algunos. Acostumbrados a controlar cada palabra y a planificar cada frase que le decimos a Dios. Pero orar en el Espíritu es aprender a soltar las riendas y permitir que Él guíe esa conversación. Tal vez seas impulsado a orar por algo o alguien que no estaba en tu plan en ese momento. Tal vez sientas una paz inexplicable inundando tu corazón, incluso sin haber pronunciado algo que consideres significativo. Ese es el Espíritu Santo en acción. Cuando Pablo escribió en Romanos acerca del Espíritu intercediendo con gemidos indecibles, nos mostró que hay una profundidad en la oración que sobrepasa la lógica y el entendimiento humano. Estamos tan acostumbrados a racionalizar todo, a querer que cada palabra tenga un propósito claro, que a veces olvidamos que el Espíritu actúa de manera misteriosa, transportando nuestras peticiones más allá de lo que podemos comprender. Esa confianza que el Espíritu nos proporciona no es una confianza en nuestras propias capacidades, sino en la certeza de que Él está a nuestro lado, guiándonos e intercediendo por nosotros, llevando nuestras oraciones hasta el trono de Dios. Y esa seguridad genera una intimidad genuina. Hay una transformación que ocurre cuando oramos en el Espíritu. La relación que tenemos con Dios se profundiza. Comenzamos a ver a Dios no solo como el Creador distante, sino como un Padre amoroso que está atento a cada detalle de nuestra vida. Y ese entendimiento lo cambia todo. Al rendirnos al Espíritu, nuestras oraciones se convierten en encuentros auténticos con Dios, en momentos de comunión donde nos abrimos por completo para que Él actúe. El Espíritu Santo también nos enseña a escuchar. Muchas veces estamos tan ocupados hablando, tan ansiosos por presentar nuestras peticiones, que olvidamos hacer una pausa para escuchar. Orar en el Espíritu es una invitación a silenciar la mente y permitir que Él hable. Cuando Él habla, nos guía, a veces nos lleva a orar por cosas que no estaban en nuestro radar, y otras veces nos pide simplemente que esperemos y confiemos. Este tipo de oración requiere práctica, no es algo que se domine de inmediato. Pero a medida que nos entregamos al Espíritu, Él nos moldea y nos enseña a rendirnos a la voluntad de Dios, a dejar de lado nuestros propios deseos y a permitir que la voluntad del Padre prevalezca. Y cuando lo hacemos, nuestras oraciones se vuelven poderosas, no porque seamos elocuentes, sino porque estamos en sintonía con el corazón de Dios. La oración en el Espíritu no es una fórmula mágica ni se trata de alcanzar un estado emocional específico, se trata de soltar el control, de permitir que el Espíritu Santo tome las riendas de nuestra vida de oración. Y a medida que lo hacemos, experimentamos una nueva dimensión en nuestro caminar con Dios. No importa en qué punto te encuentres en tu jornada de fe,
orar en el Espíritu es una invitación para todos. Ya sea que estés acostumbrado a orar o aún estés aprendiendo, debes saber que el Espíritu está a tu lado, listo para guiar cada palabra, cada suspiro y cada sentimiento. Cultivar una vida de oración guiada por el Espíritu no es algo que se logre de la noche a la mañana. Es una práctica que exige intencionalidad, perseverancia y sobre todo, un corazón dispuesto a ser moldeado por el Espíritu Santo. Muchas veces, nos hemos acostumbrado a un patrón de oración en el que simplemente enlistamos nuestras peticiones a Dios, como si fuera una transacción, y olvidamos la esencia de una verdadera comunión con Él. Orar en el Espíritu va mucho más allá de eso. Se trata de estar en sintonía con Dios, de escuchar su voz y permitir que Él guíe cada pensamiento y cada palabra. Imagina invitar al Espíritu Santo a cada sesión de oración, permitiendo que Él tome el control y dirija la conversación. Esto transforma radicalmente nuestra manera de orar. En lugar de limitarnos a pedir por lo que queremos, comenzamos a buscar lo que Dios desea para nosotros. Su voluntad se vuelve más clara y oramos de forma más alineada con sus propósitos. Esto no significa que dejemos de presentar nuestras peticiones, sino que aprendemos a orar con un corazón sumiso, dispuesto a aceptar la voluntad del Padre, sea cual sea. Cada cambio en la manera en que nos relacionamos con Dios a través de la oración en el Espíritu nos acerca más a Él. Es un proceso de transformación en el que aprendemos a confiar plenamente, a soltar las barreras y a permitir que el Espíritu actúe de formas que superan nuestras expectativas. Con cada momento de oración, te adentras en un espacio de intimidad divina, donde el amor y la gracia de Dios se manifiestan de manera poderosa. Cada palabra, cada suspiro y cada silencio se convierte en un puente hacia una conexión más profunda con lo divino. La invitación es clara: abre tu corazón, deja que el Espíritu te guíe y permite que tus oraciones se transformen en un testimonio vivo de la fe. Confía en que al rendirte a esta práctica, experimentarás la verdadera paz y el amor que solo Dios puede ofrecer. La Biblia nos ofrece una importante lección sobre esto en Lucas, capítulo 18, versículo 1, donde Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente. Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre, sin desanimarse. La insistencia de la viuda ilustra la importancia de mantenernos firmes en la oración, pero también de buscar constantemente la dirección del Espíritu en esos momentos. Así que si te sientes abrumado por la vida, si sientes que tus oraciones son ineficaces, recuerda que hay una fuente de poder que está esperando ser liberada en tu vida. Permite que el Espíritu Santo te guíe, te enseñe y te transforme a través de la oración. Si te entregas a esta práctica, comenzarás a experimentar un nivel de paz, claridad y propósito que va más allá de lo que alguna vez imaginaste posible. Dios te está llamando a más. Recuerda que la oración en el Espíritu no es solo un acto, sino una invitación a una relación más profunda con Dios. Él te está llamando a más, a experimentar la plenitud de su amor y la profundidad de su paz. Déjale actuar en tus oraciones, permitiéndole guiar cada palabra y llevar tus preocupaciones al trono del cielo. Si alguna vez te has preguntado si hay más en la vida de oración, la respuesta es un sí. Tu vida puede cambiar de maneras que no puedes imaginar cuando comienzas a orar en el Espíritu. ¿Estás listo para dar el siguiente paso en tu viaje de fe? Esto puede resultar incómodo al principio. Tal vez te preguntes qué significa realmente escuchar la voz de Dios, o cómo puedes saber si es el Espíritu quien te está guiando. Estas son preguntas completamente válidas, y la respuesta radica en la práctica y en una entrega diaria. El Espíritu Santo se manifiesta de diferentes maneras en cada persona. A veces nos guía a través de la palabra de Dios, revelando pasajes y escrituras que hablan directamente a nuestra situación.
Otras veces, nos habla mediante una suave impresión en nuestro corazón, un sentimiento de paz o una urgencia para orar por alguien o por algo específico. También puede comunicarse a través de un profundo silencio, donde aprendemos que incluso sin palabras, Dios está presente. Para cultivar esta habilidad de escucha, es necesario dejar de lado la prisa, desacelerar y crear momentos intencionales de quietud en la presencia de Dios. Un ejemplo práctico de esto es la meditación en las Escrituras. A medida que leemos la palabra, el Espíritu puede destacar versículos que resuenan en nuestras circunstancias o guiarnos a interceder por otros de una manera que de otro modo no haríamos. Filipenses, capítulo 4, versículo 6, nos recuerda que debemos presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, pero también con una mente abierta para recibir la paz que Él promete darnos. Una paz que trasciende todo entendimiento. Esta paz es un indicativo claro de que el Espíritu está guiando nuestras oraciones. Sin embargo, la vida de oración guiada por el Espíritu también se moldea en la persistencia. Muchas veces, orar es como plantar una semilla. Puede que no veas los frutos de inmediato, pero eso no significa que Dios no esté actuando. Lo que parece ser silencio puede, en realidad, ser Dios trabajando entre bastidores. Es por eso que la parábola de la viuda persistente es tan significativa, nos ayuda a entender el valor de la perseverancia. Ella no se rindió, incluso cuando su causa parecía perdida. Continuó tocando la puerta, esperando una respuesta. El Espíritu Santo nos da la fuerza para seguir orando, incluso cuando nuestros sentidos humanos nos dicen que paremos. A veces, sentimos que estamos repitiendo las mismas oraciones sin resultados o que Dios no está escuchando. Sin embargo, el Espíritu nos ayuda a recordar que Dios siempre está trabajando, incluso cuando no lo percibimos. Es Él quien nos capacita para orar sin desanimarnos y para continuar en nuestra búsqueda de conexión con lo divino. Orar en el Espíritu Santo es una experiencia transformadora que puede cambiar por completo nuestra vida espiritual. En este camino, es fundamental buscar, llamar y pedir, incluso cuando las respuestas parecen tardar en llegar. Un aspecto clave al cultivar esta vida de oración es la entrega total a la voluntad de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos guía, nos enseña a confiar plenamente en los planes de Dios, incluso cuando estos son diferentes a los nuestros. Orar en el Espíritu nos permite ver más allá de nuestras limitaciones y comprender que la voluntad de Dios es perfecta. Es a través de esta rendición que experimentamos paz y confianza, sabiendo que estamos orando en alineación con sus propósitos. Cultivar una vida de oración guiada por el Espíritu no implica necesariamente pasar horas en oración, aunque eso también puede ocurrir en ciertos momentos. Se trata, sobre todo, de mantener una actitud del corazón que esté constantemente abierta y receptiva a la dirección divina. Esto implica crear momentos a lo largo del día en los que conscientemente invitemos al Espíritu a guiar nuestros pensamientos, palabras e incluso nuestros silencios. Orar en el Espíritu también nos lleva a una nueva profundidad de intercesión. Muchas veces, el Espíritu nos dirige a orar por otros, trayendo a nuestra mente personas o situaciones que tal vez no estén en nuestro radar. Cuando permitimos que Él lidere nuestras oraciones, nos convertimos en instrumentos para bendecir a otros, intercediendo por necesidades que a veces ni siquiera conocemos completamente. Este es un poder inmenso, pues Dios puede usarnos para ser la respuesta de oración que alguien necesita. La persistencia, la escucha intencional y la rendición son los pilares de una vida de oración guiada por el Espíritu. Aunque pueda ser un desafío al principio, a medida que te entregas a esta práctica, comenzarás a experimentar una profunda transformación en tu vida espiritual. No se trata de perfección, sino de constante progreso.
El Espíritu Santo es nuestro guía, y Él nos llevará a nuevos niveles de intimidad y profundidad con Dios si estamos dispuestos a seguirlo. El poder de orar en el Espíritu trasciende la comprensión humana y sus beneficios son inconmensurables. Cuando oramos en el Espíritu, nos conectamos directamente con Dios de una manera que va más allá de nuestras limitaciones, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe en cada palabra, sentimiento e intención. Es precisamente en esa entrega al Espíritu donde experimentamos la transformación espiritual. Uno de los mayores poderes que la oración en el Espíritu nos otorga es el fortalecimiento de la fe. A medida que nos entregamos al Espíritu Santo, nuestras oraciones se alinean más profundamente con la voluntad de Dios, lo que nos proporciona la confianza para creer que Él nos escucha y responderá a nuestras súplicas. Romanos, capítulo 8, versículo 27, nos da claridad sobre esto, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí vemos que el Espíritu Santo actúa en nuestro favor, intercediendo de acuerdo con la voluntad perfecta de Dios. Cada ajuste en nuestra vida de oración nos acerca un poco más a la experiencia de una fe vivida y transformadora. Con cada momento de entrega, permites que el Espíritu te moldee y descubres que cuando te rindes a su guía, la vida se llena de paz, propósito y una fuerza que trasciende lo imaginable. Esto nos alienta, ya que incluso cuando no sabemos con precisión qué decir o cómo orar, el Espíritu nos ayuda a comunicar nuestros más profundos deseos y necesidades a Dios. Este alineamiento con la voluntad divina es fundamental, ya que nos libera de la inseguridad y de las dudas acerca de si estamos orando correctamente o pidiendo lo adecuado. Orar en el Espíritu nos lleva a un lugar de certeza, no por ser perfectos en nuestras palabras, sino porque confiamos en que el Espíritu nos está guiando. Él conoce el corazón de Dios, y al interceder por nosotros, convierte nuestras oraciones en poderosas y eficaces herramientas de fe. El día de Pentecostés llegó, y la escena era vívida. Una multitud de personas se reunió en Jerusalén, con una expectativa palpable en el aire. De repente, un sonido, como el de un viento impetuoso, llenó la casa en la que estaban reunidos los apóstoles. Lenguas semejantes a fuego se posaron sobre cada uno de ellos, y lo que sucedió a continuación fue algo extraordinario. Hechos, capítulo 2, versículo 4, describe: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este fue el inicio de la práctica de la oración en el Espíritu. Los apóstoles, capacitados por el Espíritu Santo, comenzaron a orar en lenguas desconocidas para ellos, pero que eran comprendidas por quienes los escuchaban. Cuando los presentes escucharon, quedaron perplejos. Cada uno entendía la oración en su propia lengua, y se preguntaban, ¿cómo pueden estos hombres sencillos hablar de forma tan poderosa? En ese momento, el apóstol Pedro se levantó, y lleno del Espíritu Santo, pronunció un sermón que llevó a la conversión de aproximadamente 3,000 personas. No se trataba solo de una experiencia emocional, la oración en el Espíritu trajo una transformación real e inmediata. Cada ajuste en nuestra vida de oración nos acerca un poco más a la experiencia de una fe vivida y transformadora. Con cada momento de entrega, permites que el Espíritu te moldee y descubres que cuando te rindes a su guía, la vida se llena de paz, propósito y una fuerza que trasciende lo imaginable. Los ejemplos de este poder no se detienen ahí. A lo largo del libro de Hechos, vemos a los apóstoles orando en el Espíritu en situaciones cruciales. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 4, versículos 29 a 31, Pedro y Juan, tras ser amenazados por predicar el Evangelio, se reúnen con otros creyentes y elevan una oración poderosa. Piden valentía para continuar proclamando la palabra de Dios.
¿Y qué sucede? Cuando hubo oración, el lugar en que estaban congregados tembló de manera impresionante, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con firmeza la palabra de Dios. Una vez más, la oración en el Espíritu no fue solo una práctica privada, sino una herramienta indispensable para la expansión del reino de Dios. Este patrón se repite a lo largo del Nuevo Testamento. Pablo, en sus cartas, exhorta fervientemente a los cristianos a orar en todo tiempo en el Espíritu, como se indica en Efesios, capítulo 6, versículo 18. Él conocía de primera mano el poder transformador de esta práctica. Así, la historia de la oración en el Espíritu no es solo una doctrina abstracta, sino una práctica profundamente arraigada en la experiencia de los primeros seguidores de Jesús, impulsados por el poder del Espíritu Santo. Estos hombres y mujeres, a través de la oración en el Espíritu, experimentaron milagros, revelaciones y una valentía sobrenatural para enfrentar la oposición y compartir el Evangelio. Lo que comenzó en Pentecostés se propagó por el mundo, transformando vidas y alterando el curso de la historia. La oración en el Espíritu no se limita únicamente al ámbito espiritual, tiene un impacto profundo en diversas áreas de la vida del cristiano. Al entregarnos al Espíritu Santo en oración, experimentamos un crecimiento personal que va más allá de nuestra vida devocional. Este tipo de oración nos transforma desde el interior, afectando la manera en que nos relacionamos con los demás, nuestra capacidad para enfrentar desafíos y la forma en que manejamos nuestras emociones. Una de las primeras áreas donde este crecimiento se hace evidente es en nuestras relaciones. Orar en el Espíritu nos acerca a Dios, lo que inevitablemente influye en la manera en que tratamos a quienes nos rodean. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, nuestro corazón se moldea, dándonos la capacidad de ver a los demás con los ojos de Dios. Nuestra paciencia se incrementa, nuestro deseo de perdonar se intensifica y comenzamos a cultivar una mayor empatía. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, nos recuerda que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y mansedumbre. A medida que profundizamos en la oración en el Espíritu, estos frutos se manifiestan en nuestras relaciones, promoviendo armonía y sanación donde antes existían conflictos. La oración en el Espíritu también fomenta nuestra paciencia en un mundo dominado por la prisa y la impaciencia. Nos enseña a esperar en el tiempo de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a comprender que no todas las respuestas llegan de inmediato y que cada situación tiene su proceso. Romanos, capítulo 8, versículo 25, nos enseña que si esperamos lo que no vemos, lo aguardamos con paciencia. Este tipo de oración nos capacita para confiar más en Dios y menos en nuestra propia prisa o ansiedad. Al aprender a esperar y confiar, nuestra paciencia se fortalece, reflejándose en la manera en que manejamos las frustraciones y los desafíos diarios. Otro aspecto crucial del crecimiento personal que proporciona la oración en el Espíritu es el dominio propio. Orar en el Espíritu requiere que entreguemos nuestro control y deseos a la voluntad de Dios. Esta práctica constante de entrega nos enseña a ejercer un mayor autocontrol sobre nuestras emociones, palabras y acciones. Al orar en el Espíritu, se nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas internas. El Espíritu Santo nos fortalece para vencer las tentaciones, controlar los impulsos y resistir el pecado. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, nos exhorta: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. A través de esta oración, desarrollamos una habilidad renovada para dominar nuestros impulsos y vivir en consonancia con los principios divinos. Además, orar en el Espíritu refuerza nuestra resiliencia emocional. La vida está llena de altibajos, y a menudo nos sentimos abrumados por presiones y dificultades.
La oración en el Espíritu nos ofrece una fuente inagotable de fortaleza interior. Incluso en los momentos más duros, el Espíritu Santo nos renueva, nos conforta y nos otorga una paz que sobrepasa todo entendimiento, como se indica en Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Esto no significa que no enfrentaremos dificultades, sino que mediante la oración en el Espíritu, contamos con la resiliencia necesaria para soportar las tormentas con fe y confianza. De esta manera, la oración en el Espíritu no solo fortalece nuestra vida espiritual, sino que también nos transforma en personas más pacientes, equilibradas y emocionalmente resilientes, impactando todas las áreas de nuestra existencia. Los testimonios de transformación son poderosos porque unen la teoría con la realidad. Cuando escuchamos acerca de vidas radicalmente impactadas por la práctica de orar en el Espíritu, esto despierta una esperanza renovada y aliento inspirador. Aquí tienes algunos ejemplos, reales o hipotéticos, que ilustran el poder transformador de esta práctica. Imagina a María, una madre de 3 hijos, inquieta por el futuro de su familia. Se sentía abrumada emocionalmente, agotada, sin saber cómo enfrentar las constantes presiones financieras y los desafíos diarios. Un día, María escuchó de una amiga sobre la importancia de orar en el Espíritu. Su amiga le explicó cómo el Espíritu Santo podía guiarla en su oración y proporcionarle paz en medio de la tormenta. María decidió intentarlo, aunque al principio le resultó difícil entregarse al Espíritu. Con el tiempo, comenzó a sentir un cambio significativo, su ansiedad disminuyó y una profunda paz llenó su ser. Aunque sus problemas no desaparecieron, su forma de enfrentarlos se transformó. María se volvió más confiada en el cuidado de Dios y más fuerte ante las adversidades de la vida. Otro ejemplo es el de Juan, un joven empresario que a pesar de su éxito, se sentía vacío y perdido. Su vida estaba llena de incertidumbres y siempre se cuestionaba el sentido de su labor. Tras escuchar un sermón sobre la oración en el Espíritu, decidió sumergirse en esta práctica. Cada día, dedicaba tiempo en silencio, permitiendo que el Espíritu Santo lo guiara en su oración. Poco a poco, comenzó a percibir una nueva claridad en sus decisiones. Lo que antes le parecía confuso ahora se volvía claro. Juan encontró propósito en su vida al ayudar a los demás a través de su carrera, afirmando que orar en el Espíritu transformó radicalmente su forma de vivir y trabajar. También está el testimonio de Ana, quien luchaba contra la depresión desde hacía años. Tras varios intentos de tratamiento y diversas formas de oración, sentía que aún le faltaba algo. Durante un culto, fue animada a abrir su corazón al Espíritu Santo y permitir que Él orara por ella. Por primera vez, Ana experimentó una liberación espiritual en su oración. Al orar en el Espíritu, sintió una paz sin precedentes, describiendo esta experiencia como un punto de inflexión en su fe. Con el tiempo, esta práctica se volvió esencial en su vida diaria, ayudándola a superar momentos oscuros y a descubrir fuerzas que ni siquiera imaginaba tener. Estos testimonios ilustran el impacto tangible de la oración en el Espíritu. No son solo historias de superación, sino ejemplos de cómo esta práctica puede revolucionar nuestra manera de enfrentar la vida, trayendo paz, claridad y propósito, sin importar las circunstancias. La diferencia entre orar en el Espíritu y orar con entendimiento es fundamental para quienes desean profundizar su vida de oración. Sin embargo, ambas formas se complementan y no son excluyentes. Cada una tiene su propósito en la vida cristiana. Pablo aclara esta distinción en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 15, que, pues, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Esto revela que aunque hay una diferencia, ambas son esenciales.
Orar con entendimiento significa hacerlo de manera consciente, expresando nuestras necesidades y deseos de forma clara. Este tipo de oración es familiar y nos permite comunicarnos directamente con Dios. Por otro lado, orar en el Espíritu nos lleva más allá de nuestra limitada comprensión. Al permitir que el Espíritu Santo ore a través de nosotros, a menudo en lenguas o con gemidos inexpresables, Romanos, capítulo 8, versículo 26. Experimentamos una conexión directa con Dios que va más allá de la lógica humana. La principal diferencia radica en el control. Al orar con entendimiento, dirigimos nuestras palabras. Al orar en el Espíritu, entregamos ese control al Espíritu Santo. Esta entrega permite que Él interceda conforme a la voluntad perfecta de Dios, abriendo un espacio para lo sobrenatural. La combinación de ambas formas de oración ofrece un equilibrio poderoso a nuestra vida cristiana. Orar con entendimiento nos ayuda a ser específicos y racionales, mientras que orar en el Espíritu abre la puerta a lo divino, permitiendo que Dios actúe en áreas que quizá no sabíamos que requerían oración. Pablo nos invita a utilizar ambas formas, cada una es indispensable para una vida de oración plena. Orar con entendimiento fortalece nuestra fe consciente, mientras que orar en el Espíritu nos permite crecer espiritualmente, alcanzando niveles de intercesión y comunión con Dios que no serían posibles solo con palabras humanas. Estas prácticas juntas nos conducen a una relación más profunda con Dios, donde mente y espíritu se integran en la oración. El enfoque durante la oración puede ser uno de los mayores desafíos en nuestra vida espiritual. Las distracciones están por todas partes, el ruido ambiental, pensamientos divagantes y preocupaciones cotidianas. Sin embargo, existen formas prácticas de superar estas distracciones y cultivar una vida de oración más profunda y concentrada, guiada por el Espíritu. Primero, es esencial preparar el ambiente. Encontrar un lugar tranquilo y libre de distracciones externas es crucial para crear un espacio propicio para la oración. Jesús nos enseñó en Mateo, capítulo 6, versículo 6, a entrar en nuestro cuarto y cerrar la puerta, resaltando la importancia de la privacidad y el silencio. Este espacio puede ser una habitación en casa o un rincón en la naturaleza. Asegúrate de que sea acogedor y te permita orar sin interrupciones. Además, desconectarse de los dispositivos electrónicos es esencial. Vivimos en un mundo hiperconectado, y a menudo nuestros teléfonos y computadoras son fuentes de distracción. Antes de orar, coloca tu celular en modo silencioso y desactiva las notificaciones que puedan desviar tu atención. Recuerda que esos minutos son un momento especial entre tú y Dios. Otro aspecto importante es organizar tus pensamientos. A menudo, las distracciones surgen porque nuestra mente está saturada de preocupaciones. Para combatir esto, considera anotar tus pensamientos o inquietudes antes de orar. Un breve diario de oración puede ayudarte a vaciar tu mente, permitiéndote abordar la oración con mayor claridad. Orar con las Escrituras es un consejo poderoso. Puedes leer un versículo o pasaje antes de orar y reflexionar sobre él, o utilizar oraciones bíblicas para guiar tus peticiones. Esto enfoca tu mente en las palabras de Dios y reduce la posibilidad de distracciones. Los salmos, por ejemplo, ofrecen hermosas oraciones que pueden enriquecer tus momentos de intimidad con Él. Además, orar en voz alta puede ayudar a mantener la concentración. Al verbalizar las oraciones, activas otra parte de tu cerebro, reduciendo la posibilidad de distracción. Esto no significa que la oración silenciosa no sea eficaz, pero para quienes se distraen fácilmente, hablar en voz alta puede ser una forma efectiva de mantenerse centrado. Cultivar una actitud de escucha es otro elemento esencial. A menudo, nos apresuramos a hablar con Dios y olvidamos detenernos a escuchar.
permitir momentos de silencio durante la oración en los que busques oír la voz del Espíritu puede ser una herramienta poderosa. Este silencio activo mantiene tu mente comprometida con la presencia de Dios. Es normal que tu mente divague al principio. Aprender a mantener el enfoque en la oración requiere tiempo y práctica. Con la persistencia, el Espíritu Santo comenzará a guiarte, ayudándote a refinar tu concentración. No dudes en pedirle ayuda, Él es nuestro auxiliador y podemos solicitarle que nos ayude a mantener tanto la mente como el corazón centrados en Dios. Finalmente, la oración en comunidad es vital en la vida cristiana. Orar juntos profundiza nuestra conexión con Dios y genera unidad entre los creyentes. En Mateo, capítulo 18, versículo 20, Jesús nos recuerda que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. La oración comunitaria fortalece nuestra fe y nos hace conscientes de que no estamos solos en nuestras luchas. La intercesión por los demás es otro aspecto poderoso de la oración en comunidad. Al orar por nuestros hermanos y hermanas, presentamos sus necesidades ante Dios, permitiendo que el Espíritu Santo actúe de maneras sorprendentes. Santiago, capítulo 5, versículo 16, destaca el poder de la oración en comunidad al afirmar que la oración eficaz del justo puede lograr grandes resultados. Orar juntos también fomenta la unidad del cuerpo de Cristo. En un mundo que a menudo intenta dividirnos, la oración comunitaria une a los creyentes en un objetivo común: buscar la voluntad de Dios. Además, al escuchar a otros orar, aprendemos más acerca de Dios y sobre cómo relacionarnos con Él, impulsándonos a crecer en nuestra propia vida de oración. Al implementar estas prácticas, tu vida de oración se enriquece y se vuelve más guiada por el Espíritu. Descubre cómo orar en el Espíritu Santo y transforma tu vida. La oración en el Espíritu Santo no es solo una práctica personal, sino que se enriquece considerablemente cuando se realiza en grupo. Esta experiencia comunitaria nos enseña a escuchar la voz de Dios de manera colectiva. Cuando oramos juntos, el Espíritu Santo puede proporcionar palabras de sabiduría, conocimiento o incluso profecías que impactan a todos. Este tipo de oración no solo edifica a los participantes, sino que también aporta claridad y dirección a la comunidad. A menudo, a través de la oración comunitaria, las iglesias reciben guías sobre ministerios, decisiones importantes y cómo interceder por necesidades específicas. Además, nos recuerda la importancia de compartir las cargas de los demás, como se menciona en Gálatas, capítulo 6, versículo 2, llevad los unos las cargas de los otros. Al reunirnos para orar, nos comprometemos a apoyarnos mutuamente en lo espiritual, emocional y en ocasiones, físicamente. Esta intercesión fortalece el cuerpo de Cristo, creando una iglesia más unida y compasiva. Por lo tanto, la oración en comunidad es fundamental en la vida cristiana. Nos acerca a Dios y a los demás, capacitándonos para enfrentar los desafíos con mayor fe y unidad genuina. Cuando combinamos la oración con el ayuno en el Espíritu, potenciamos nuestra sensibilidad a la voz de Dios. Desde tiempos bíblicos, el ayuno ha sido un medio para consagrarnos y buscar la dirección divina. Al ayunar, no solo negamos nuestras necesidades físicas, sino que también fortalecemos nuestro espíritu, permitiendo que la voz de Dios se haga más clara y nuestra oración más efectiva. El ayuno complementa la oración al colocarnos en una posición de humildad y total dependencia de Dios. En Joel, capítulo 2, versículo 12, el Señor nos llama a volver a Él con todo nuestro corazón, con ayuno y llanto. Cuando nos concentramos en las necesidades espirituales, nuestros sentidos se agudizan y nos volvemos más sensibles a la presencia del Espíritu Santo, mejorando así nuestra experiencia de oración. En Hechos, capítulo 13,
versículos 2 y 3, vemos que los líderes de la iglesia de Antioquía ayunaban y oraban, y fue durante ese tiempo que el Espíritu Santo les dio instrucciones claras. El ayuno no solo intensifica la oración, sino que también crea un espacio para que Dios se exprese con claridad. Cuando ayunamos y oramos, cultivamos una atmósfera de apertura a lo que el Señor desea revelarnos. Además, el ayuno nos ayuda a superar distracciones y a disciplinar nuestra carne, haciendo que nuestra oración sea más enfocada. En un mundo lleno de distracciones, el ayuno nos entrena para concentrarnos en lo que es de Dios. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, nos recuerda: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El ayuno también proporciona claridad espiritual. Al liberar nuestra mente de preocupaciones físicas, el Espíritu Santo tiene mayor libertad para guiarnos y revelarnos aspectos que podrían pasarse por alto. Isaías, capítulo 58, versículo 6, describe el ayuno como un medio para desatar ligaduras y traer libertad. Combinado con la oración, puede romper cadenas espirituales y provocar revelaciones. Cuando ayunamos y oramos en el Espíritu, nuestro discernimiento espiritual se agudiza, permitiéndonos percibir con mayor claridad la dirección del Espíritu Santo y detectar ataques espirituales que de otro modo pasarían desapercibidos. El ayuno afina nuestros oídos espirituales, facilitando la comprensión de la voluntad de Dios. El ayuno y la oración en el Espíritu son fuerzas complementarias. Mientras el ayuno nos ayuda a concentrarnos en Dios, la oración nos conecta con su voluntad. Juntos crean un ambiente espiritual poderoso en el que los cristianos pueden experimentar una renovación profunda y una comunión más íntima con el Padre. La oración en el Espíritu Santo, tanto individual como en comunidad, es fundamental para profundizar nuestra relación con Dios. Al orar en grupo, aprendemos a escuchar su voz y a recibir palabras de dirección que benefician a toda la comunidad. Además, al combinar la oración con el ayuno, intensificamos nuestra sensibilidad espiritual y creamos un ambiente propicio para la revelación divina. El ayuno nos ayuda a enfocarnos en lo espiritual, liberándonos de distracciones y aumentando nuestro discernimiento de la voluntad de Dios. Al practicar la oración en el Espíritu Santo y el ayuno, nos acercamos más a Dios y fortalecemos nuestra comunidad de fe. Estas prácticas nos capacitan para enfrentar los desafíos de la vida con confianza y unidad. Oremos. Señor, te agradecemos por el don de la oración y el poder del ayuno. Te pedimos que nos ayudes a buscarte con corazones sinceros y a escuchar tu voz en nuestra vida diaria. Que nuestras oraciones y nuestra comunidad se fortalezcan en tu espíritu. Amén. Y así concluimos este encuentro. Espero que estas reflexiones sobre la oración en el Espíritu Santo y el ayuno hayan tocado tu corazón y te ayuden a profundizar tu relación con Dios. Si este video ha sido de bendición para ti, te invito a suscribirte a nuestro canal y a dar me gusta. Tu apoyo no solo nos inspira a seguir creando contenido, sino que también ayuda a compartir este mensaje con quienes lo necesitan. Agradezco sinceramente que nos hayas acompañado en este viaje espiritual. Que Dios te bendiga abundantemente y te acerque cada día más a su amor y guía. Recuerda, estás llamado a vivir en su propósito. Hasta la próxima.